El cielo, tapizado por nubes sombrías, sollozaba en el silencio de la calma, y una lágrima caía desde el vientre del cielo ante sus pies. Elevando la mirada y mirando hacia la montaña, Yashua exclamaba en soledad: ¿Dónde estás, bello sol, sino cubierto de tinieblas? Entre los árboles el cantar de los pájaros adorna tu tristeza, como quien busca una sola razón para seguir con vida. Y tras sus miedos se asoma la bestia que yace dormida, pero que con el más mínimo ruido, aun si fuese el murmullo de los arbustos con el viento, se yergue sobre sus pies con una mirada sombría. Más aún en su presente letanía, asoma cual si fuesen sus dientes hambrientos de pecado, porque pecado no es una transgresión a un Dios, como si fuesen palabras de blasfemia, sino el descuido que abastece al corazón de una profunda tristeza. ¿Qué tan loco tendría que estar un loco para mirarse en el espejo y decirse te perdono? ¿Qué tan infeliz sería aquel desdichado que aún tras contemplar sus gestos arrugados derramase una lágrima más para seguir siendo maltratado? Porque los maltratos más feroces no yacen en los puños, sino en el pensamiento, quien es a su vez el nido de la libertad, pues entre su majestuosidad aquella águila imperiosa no duda de los vientos que la sostienen cuando baja de altitud, y sin embargo, en su valerosa osadía extiende sus brazos como abrazando su caída. ¿Qué tan infeliz debe de ser la furia de una reacción indolente para ser en sí mismo una razón de maltrato? Que como aquel que tose con los negros humos de una combustión que entra por sus fosas nasales, también aquel que expresa de su dolor tose siempre quejas y maldiciones. ¿Y qué potestad puede tener el cielo sobre la tierra? Ese mismo que se sostiene para abrigar al sol y recordarle su enorme grandeza, como quien exalta a sus fieras llamas con una voz: oh sediento rey del sol, tú que vives entre llamas, comparte a los que frío tengan, que ellos enfriarán tu alma. Aun cuando el mundo confía en ti, tú no confías en ti mismo. No fuese el mundo el más fiero entre los verdugos, como aquel que está ahí para recordarte el dolor, sino para recordarte tu fuerza. Aun cuando los tristes ríos salpican sus lágrimas a las tierras externas, estos no dejan de fluir y siguen su marcha y siguen su inercia. ¿No son acaso los hombres aptos de contemplar sus enseñanzas? Que cual si fuese la peor traición, más allá de abandonar los sueños y mancillar su existencia cuando pierden el ímpetu por la vida, no fuese la ignorancia quien aborrece escuchar hablar de su propia naturaleza, mas si en estas palabras más que una invitación, aquel que escucha hallase un suplicio que no es para Dios, sino para sí mismo. ¿Habrá valido la pena poner el corazón en el fuego de las brasas? No es el fuego un ardor, sino una luz que cuando la miras, te das cuenta que escapa desde tus propias entrañas para anunciarte con el crujido de los leños, que no son leños, que simplemente son tiempo perdido. Aun cuando el mundo confía en ti, tú no confías en ti mismo. No fuese el mundo el más fiero entre los verdugos, como aquel que está ahí para recordarte el dolor, sino para recordarte tu fuerza. Deja ya esos pensamientos que tanto atormentan a tu tormento, pues no es el tormento en sí, sino tu débil esperanza. Aquel que espera está condenado a perder el valor de su propia vida, porque quien pierde un momento esperando uno mejor, no disfruta plenamente de la vida. Porque quien abastece con cansancio sus propios pies, no es el caminar, sino aquel que ha decidido caminar en los senderos oscuros de su propio dolor. No es la templanza una virtud, sino la maestría del saber usar los ojos, porque aquel que mira con los pies está condenado a solo ver el suelo, como quien mira solo su propio caminar. Caminando de espaldas contra el sol siempre mirará una sombra arrastrarse,
Mas ¿quién será el profeta que aclame al cielo, al fiel altar de su propia mirada? Soy dichoso por conocer el destino, pero más dichoso soy aún por conocer el presente. Soy dichoso por saber lo que tuve, pero más dichoso soy aún por saber lo que tengo. Por saber lo que tengo. Saber lo que tengo. Agradezco a mi padre y a mi madre por haberme dado la vida. ¿Quién aclamará a la tierra por ser la alfombra que yace bajo los pies del rey? Soy dichoso por ser soberano entre los hombres, no por gobernar a los hombres, sino por gobernarme a mí mismo. ¿Quién masticará las zozobras de la letanía del dolor para aprender con la boca que duelen los dientes, así como quien rumiando las tristes pesadumbres de este mundo para darse la gran lección? Y ser dichoso porque el maestro infalible le ha ilustrado. ¿Quién entre las plagas habrá de acompañar las tierras de Egipto, que yacen sedientas por el sol, como quien abrigando en sí mismo su dolor y su tormento, las llevase a aquel oasis? Mas no hay lugar más frío bajo el sol que cuando el sol brilla iluminado en la cara de un afligido. ¿Qué esperas para escuchar al profeta que yace en el desierto, así como la voz que ya se oculta en el tormento esperándote para decirte, una vez llegando: no soy digno de atar siquiera la correa de tu sandalia, menos aún para atar tu cuerpo a este lugar? Así que ve y márchate, que aquí no es tu lugar, sino detrás de aquellas montañas donde nace el sol, y de noche la luna, para decirte aquel astro majestuoso, con su digno ejemplo que te puede sustentar aún tras tu inmensidad sobre tu propio peso, para adornar el cielo carente de estrellas y regocijar con tus benevolencias a todo aquel que yace bajo de ti, y también para recordarte que como la luna, si no fuese por las tinieblas su brillo hubiese sido insignificante. Abre las ventanas para recibir un nuevo día, para dejar que los vientos lleguen hasta ti, así como también vienen en tu vida. Empero como un osado debes imponerte sobre tus pies para sostener con alegría dichoso y digno de ser quien eres. Con una mirada triste que se asoma en el espejo, habrás de acoger el desamparado para decirle lo que a otros es fácil decir, pero que a uno mismo nuestra voluntad no nos alcanza. Entonces mirarás hacia el suelo, pero será más fácil ver su empolvada textura que ver los polvos que yacen bajo tus propios pies. Cuando reconozcas y conozcas que eres el maestro de aquel discípulo que nunca ha querido seguir sus propias enseñanzas, sabrás, oh gran rey, qué difícil es ser un sol, y por eso solo hay uno. Cuando veas los fragmentos de tu vida disiparse como el humo del incienso, sabrás entonces, oh gran Dios, que eres la ofrenda de esta vida, porque no somos capaces de comprender sin creer que somos siempre responsables. ¿Y quién entre los ciegos añora su vista? ¿Y quién entre los afligidos no añora la paz? Así que para allá anda, hay mucho camino aún que recorrer. Tus sandalias aún siguen hambrientas de tus pasos. Abastécelas con nobleza y procura no llevarlas al pantano. Come pues de este fruto, te invita este árbol, para que no te desnudes de tu vergüenza, sino para que la portes con desnudez. Y sabrás pues que aquella dama se ruboriza por ver tan buen mozo que realmente eres. ¿Quién será el leñador que deje de alimentar la fogata con los leños del pasado? Si en su frío aquel que despistado no es capaz de ver el sol, que brilla justo ahora y justo en este preciso momento, es porque nunca ha mirado los cielos que le acompañan. Es porque quizá no entendería que solo el cielo puede ser como quienes te aman, y quienes cobijan tu soledad y desconsolación con el simple hecho de su presencia. Miren, apuntó con el índice hacia el peñasco un hombre viejo entre las montañas, para decirles a sus cabras: no solo un loco puede acercarse a ver el precipicio desde la orilla, sino también un hombre cuerdo que busca deleitarse con el panorama de las 1000 maravillas. ¿Quién de entre ustedes, mis preciosas ovejas, sería capaz de mirar
aun cuando teme a la caída? Aún en las miradas más frías y en las personas más hirientes hay una maravilla esperando ser descubierta, pero solo aquel que sea capaz de apreciar a todas las flores que yacen en su jardín será capaz de amarse a sí mismo, porque aquel que valora lo que tiene con alborozo obtiene espontáneamente esa recompensa que se hace pasar por virtud y que, sin embargo, es algo que forma parte del hombre y de su sentir. Aquel que se dice ser virtuoso no es aquel que actúa frente a una virtud con sumisión como si fuese un rey a sus mandatos, sino aquel que mira con necesidad para retribuirle al mundo que le dio la vida sus privilegios por prestarle su cuerpo. Aquel puede ser llamado en verdad virtuoso. ¿No son acaso hermosas las flores? Y de entre todas, más aún la que ya se marchita, por aferrarse a seguir en este mundo, en este jardín de las mil maravillas, por conservar con debilidad obstinada sus secos pétalos, porque aun cuando se secan algunos, caen y polvo se vuelven, sigue erguida de pie, y así muere,